La vida no se mide con relojes ni con calendarios, aunque nos empeñemos en mirarlos como si fueran brújulas del destino. Creemos que la felicidad tiene una fecha de entrega, que los sueños vienen con un límite de espera, que las promesas caducan si el tiempo las demora. Nos enseñaron a creer que todo lo valioso sucede rápido, que quien no avanza se queda atrás, que quien no ve resultados inmediatos está fallando. Pero la vida no obedece a nuestra impaciencia. El alma no florece a la velocidad del reloj. Nos desesperamos cuando el cielo no responde al instante, cuando lo que anhelamos no llega en el momento exacto que habíamos planeado. Y entonces la mente comienza su danza oscura de preguntas. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que mis oraciones se perdieron en el aire? ¿Será que lo que tanto espero nunca llegará? Ese diálogo silencioso, esas dudas que escondemos tras una sonrisa, pesan más que cualquier carga visible. Caminamos entre multitudes, pero por dentro llevamos un vacío que late con el nombre de la incertidumbre. Nos cansamos del silencio, del todavía no, de ese espacio entre lo que fue prometido y lo que aún no vemos cumplido. En ese limbo, el corazón se vuelve campo de batalla, donde la fe y la duda se enfrentan cada día, donde la esperanza se apaga y se enciende al ritmo de nuestros pensamientos. Y sin embargo, lo que llamamos demora muchas veces es la manera en que Dios prepara el terreno de lo eterno. Lo que tú percibes como una ausencia, Él lo usa como un taller secreto. Mientras tú miras el calendario, Él mira tu carácter. Mientras tú cuentas los días, Él mide la profundidad de tus raíces. Porque si recibieras hoy lo que tanto suplicas, quizá lo perderías mañana. Si la puerta se abriera antes de tiempo, tal vez entrarías con un corazón aún incapaz de sostener lo que vendría. No se trata de castigo, se trata de cuidado. Dios no improvisa con tu historia. Él no entrega tesoros a manos que todavía no saben protegerlos. Por eso a veces el cielo calla, no por indiferencia, sino por estrategia. Él no llega antes ni después, llega cuando la raíz es fuerte, cuando la tierra está fértil, cuando tu alma puede resistir el peso de la bendición sin quebrarse. Y sí, lo sé, duele. Duele mirar al cielo y no escuchar respuesta. Duele ver que todos avanzan mientras tú pareces detenido. Duele orar con lágrimas y no ver señales. Pero escucha, tu historia no está en pausa. Lo invisible no significa inactivo. Así como la semilla que descansa bajo tierra, invisible a los ojos, en la oscuridad más profunda, está rompiendo su cáscara. Así también tú estás siendo transformado en silencio. Lo que hoy parece inactividad es en realidad una preparación invisible. Dios está trabajando en lo que no ves. Está ordenando piezas, moldeando corazones, alineando circunstancias que tú no podrías controlar. Un día mirarás atrás y entenderás por qué esa oportunidad desapareció justo cuando creíste que era perfecta. Entenderás por qué esa persona se fue, por qué ese camino se cerró, por qué ese no que tanto te dolió era en realidad una protección disfrazada. No era demora, era maduración. No era rechazo, era redirección. No era silencio, era sabiduría divina que te estaba enseñando a confiar sin condiciones. El tiempo de Dios no obedece a nuestra lógica, porque lo que Él construye no se mide en minutos, se mide en eternidad. Sus planes no buscan gratificación instantánea, buscan propósito. Lo que Él hace permanece, no brilla por un instante, ilumina para siempre. Y cuando finalmente llegue el momento, cuando las piezas encajen y la promesa cobre forma frente a ti, caerás de rodillas y dirás: ahora entiendo, valió la pena cada lágrima, cada espera, cada noche de silencio, porque solo entonces descubrirás que el tiempo no fue pérdida, fue formación, que el silencio no fue vacío, fue enseñanza, que la espera no fue castigo, fue el proceso más amoroso de todos. Esperar no es rendirse, esperar no es quedarse inmóvil con los brazos cruzados. Esperar es un acto de fe activa, un ejercicio de confianza profunda, es seguir caminando aunque el mapa esté borroso, es seguir sembrando cuando la tierra parece seca, es seguir creyendo cuando todo lo visible grita lo contrario. La espera no es pasividad, es movimiento invisible, es el espacio donde el alma se fortalece y la fe deja de ser teoría para convertirse en experiencia. Muchos confunden fe con magia. Esperan resultados sin transformación, milagros sin proceso. Pero la fe verdadera no consiste en obtener lo que quieres, sino en convertirte en quien puedes ser mientras esperas. Porque lo que haces en la espera revela en quién confías de verdad. Si en la espera te amargas, la espera te roba. Pero si eliges aprender, crecer, mantener la pureza del corazón, entonces la espera te multiplica. La paciencia no es debilidad.
Es fuerza en cámara lenta. Es la serenidad de quien ha aprendido que los procesos divinos nunca llegan tarde. Es la certeza de quien ha visto florecer lo que una vez lloró. Así que no corras, no empujes lo que aún no está listo. No mendigues lo que debe llegar como regalo. A veces la bendición no se retrasa. Tú aún te estás preparando para sostenerla. Y mientras tanto, confía, no en lo que ves, sino en lo que sabes. No en los relojes, sino en las raíces. Porque la vida no se mide por lo que llega rápido, sino por lo que permanece. Y todo lo que es eterno siempre llega a tiempo, incluso si para ti parece tarde. A veces creemos que el silencio es una respuesta vacía, una especie de castigo disfrazado de espera, pero no siempre lo que calla está ausente. Hay silencios que construyen, pausas que enseñan, demoras que salvan. Sin embargo, cuando estás dentro del proceso, cuando tu alma clama por señales y no recibe nada, ese silencio se siente como una grieta que amenaza con tragarse tu fe. Te levantas cada día con una pregunta invisible en el pecho. ¿Cuánto más tengo que esperar? Y aunque no lo digas en voz alta, hay momentos en los que te cuesta seguir creyendo. Miras al cielo y te preguntas si tus oraciones quedaron atrapadas en el techo de tu cuarto o si Dios simplemente cambió de dirección. Pero lo que no ves, lo que no escuchas, es que incluso el silencio tiene voz. Es un lenguaje distinto, uno que solo se entiende cuando aprendes a escuchar con el alma. En esos tiempos donde parece que nada sucede, donde no hay respuestas, es donde en realidad se están ordenando los cimientos de lo que vendrá. Es como una casa en construcción. Desde afuera solo se ve tierra removida, polvo y estructuras incompletas. Pero bajo la superficie se están colocando los pilares que un día sostendrán todo el peso de tus sueños. El problema es que confundimos movimiento con avance, ruido con propósito. Vivimos en una época que idolatra la inmediatez. Si algo no llega pronto, lo descartamos. Si no da resultados visibles, lo consideramos inútil. Hemos perdido la capacidad de esperar sin desesperar, de confiar sin pruebas, de creer sin evidencia. Pero el alma no se fortalece en los aplausos ni en los logros inmediatos. Se forja en los procesos que nadie ve, en los días en los que tienes que recordarte por qué empezaste, en las noches en las que la fe es el único hilo que te sostiene. A veces la vida parece detenerse justo cuando más necesitas avanzar. Te quedas mirando alrededor y ves que todos los demás parecen lograr lo que tú anhelas. Ellos prosperan, ellos se enamoran, ellos viajan, ellos reciben lo que tú llevas años pidiendo. Y entonces la comparación empieza a carcomer tu paz. No porque no te alegres por ellos, sino porque te preguntas cuándo será tu turno. Pero lo que ignoras es que el tiempo de los demás no tiene nada que ver con el tuyo. La comparación es una trampa que te roba la gratitud y te convence de que estás atrasado, cuando en realidad estás siendo preparado. Nada que esté hecho para durar se construye sin espera. Las raíces profundas se desarrollan bajo tierra, en la oscuridad. La semilla no ve la luz mientras se transforma. Así también sucede contigo. Lo que no se ve está tomando forma. Lo que no entiendes está encontrando su propósito. Hay una sincronía que no controlas y que, aunque no la percibas, te está empujando justo hacia donde debes estar. No estás perdido, estás siendo calibrado. Y aunque tu corazón quiera correr, hay caminos que solo se pueden recorrer despacio. No porque Dios te esté frenando, sino porque te está enseñando a mirar. Si todo llegara rápido, lo vivirías con superficialidad, como quien pasa por un paisaje hermoso sin detenerse a contemplarlo. Pero la espera te enseña a observar los detalles, a valorar los pequeños avances, a celebrar lo que antes dabas por sentado. Es en la lentitud donde la conciencia despierta. No todo lo que se retrasa es pérdida. Algunas puertas que no se abren ahora no son negaciones, son protecciones. Porque hay bendiciones que si llegaran antes de tiempo, se convertirían en carga. Dios no se niega a entregarte lo que mereces, simplemente espera a que seas capaz de sostenerlo sin que te destruya. A veces su amor se disfraza de demora porque sabe que lo que se construye sin base se derrumba al primer temblor. Por eso la fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando el silencio es más fuerte que la voz de tu esperanza. Creer cuando todo parece imposible es una de las formas más puras de amor, porque no confías en un resultado, confías en un propósito. Y cuando eliges confiar, aunque no haya señales, ese acto invisible transforma tu interior. Tu corazón se expande, tu carácter madura, tu espíritu se vuelve inquebrantable. Así que no huyas del silencio. No te asustes cuando el cielo parezca callar. Hay enseñanzas que solo pueden revelarse en el eco,
respuestas que solo llegan cuando aprendes a descansar sin entender. No todo lo que calla está muerto, ni todo lo que se mueve está vivo. El silencio es una tierra fértil, donde germina la fe que un día sostendrá tus milagros. Y cuando al fin todo encaje, cuando entiendas que nada estuvo fuera de lugar, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que no estabas esperando algo que llegara, estabas siendo transformado para poder recibirlo. Porque en realidad la espera nunca fue el obstáculo, fue el proceso que te preparó para sostener lo que pedías. El silencio no fue un castigo, fue la escuela donde aprendiste a confiar sin necesitar pruebas. Y ahí, justo en ese punto en el que ya no necesitas que las cosas sucedan para creer, es cuando la promesa finalmente se cumple. Hay días en los que la fe no grita, solo respira. Días en los que no hay fuerza para cantar, ni palabras para orar, ni energía para explicar lo que duele. Te levantas, haces lo que puedes, cumples con lo necesario y vuelves a la cama con una sensación amarga, como si el alma estuviera suspendida entre el cansancio y la esperanza. En esos momentos, la mente es cruel. Te dice que nada cambiará, que lo intentaste demasiado tiempo, que ya deberías haber visto algún resultado. Pero lo cierto es que las grandes transformaciones no siempre hacen ruido. A veces el cambio ocurre en lo invisible, en esa parte de ti que nadie ve, donde estás aprendiendo a resistir sin aplausos y a creer sin certezas. El verdadero crecimiento no se mide por lo que logras, sino por lo que eres capaz de sostener sin perder tu esencia. La espera te enseña eso, a sostenerte, no en tus planes, sino en tu propósito. Porque hay una diferencia profunda entre esperar un resultado y esperar con fe. Quien espera un resultado se desespera con la demora. Quien espera con fe entiende que la demora también es parte del plan. Hay momentos en los que parece que todo lo que construiste se derrumba de golpe. Planes, relaciones, proyectos, todo se desmorona como un castillo de arena ante una ola inesperada. Y lo primero que piensas es que fracasaste, pero a veces lo que parece ruina es en realidad un reinicio. Dios no destruye para castigarte, destruye para liberar espacio. No puedes recibir algo nuevo si tus manos siguen aferradas a lo que ya no te corresponde. Y aunque cueste soltar, la vida no te quita nada que necesites para cumplir tu propósito. Te quita lo que te impide avanzar, aunque al principio duela reconocerlo. El dolor tiene un propósito, aunque en el momento parezca absurdo. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de entender que dentro de él hay lecciones que la calma no enseña. El dolor revela lo que realmente crees. Muestra si tu fe es solo una idea o una convicción. Es fácil decir confío cuando todo va bien. Lo difícil es repetirlo cuando todo se derrumba, pero es ahí donde el alma se purifica. La fe que no ha pasado por el fuego sigue siendo frágil. No hay luz más pura que la que nace de la oscuridad. No hay fuerza más real que la que se construye en la debilidad. A veces, cuando crees que todo terminó, en realidad algo está empezando. Como una semilla que tiene que romperse para germinar, hay partes de ti que necesitan fracturarse para dar paso a una versión más honesta, más consciente, más libre. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. El corazón humano tiende a confundir pérdida con abandono, pero no es lo mismo. Lo que pierdes te deja espacio. El abandono te deja vacío, y cuando Dios permite una pérdida, no te deja vacío, te deja espacio para lo que viene. Es distinto. Lo que sientes como soledad muchas veces es el silencio necesario para que puedas escucharte, para que reconozcas lo que realmente importa, para que dejes de vivir en automático, porque hasta que no te encuentras contigo mismo, todo lo que buscas afuera se vuelve un intento fallido de llenar un hueco que solo la conciencia puede ocupar. Aprender a estar en paz con la incertidumbre es una de las tareas más difíciles, pero también de las más liberadoras. No necesitas tener todas las respuestas para avanzar. No necesitas entender cada paso para confiar en el camino. Hay certezas que solo se revelan cuando sigues caminando, cuando el miedo no te paraliza, cuando eliges moverte aunque no veas el destino final. Y sí, habrá días en los que sientas que retrocedes, en los que la duda te abrace más fuerte que la esperanza. Está bien, la fe no consiste en no dudar, consiste en no quedarte atrapado en la duda. Es aceptar que no todo está bajo tu control y aún así elegir seguir adelante. Es tomar la vida con las manos temblorosas y decir, no entiendo, pero confío. El alma madura en los silencios largos, en las esperas que duelen, en las oraciones que parecen no tener eco. Pero un día,
sin previo aviso, todo empieza a encajar. Las piezas sueltas encuentran su lugar. Lo que antes parecía una pérdida se revela como protección. Lo que te rompió se convierte en tu mayor fuente de sabiduría. Y entonces comprendes que no necesitabas entender el proceso para confiar en él. El propósito nunca llega tarde. Llega cuando estás listo para reconocerlo, cuando la impaciencia deja de dominarte, cuando aprendes a ver más allá de los relojes, porque el tiempo de Dios no se mide en minutos, sino en madurez. Y cuando llega, no solo te da lo que esperabas, te devuelve a ti mismo. Así que no maldigas tus pausas, no reniegues de tus silencios, estás siendo moldeado. Y los procesos más profundos no siempre tienen testigos. Cuando la promesa finalmente se cumpla, entenderás que no se trataba solo de obtener lo que querías, sino de convertirte en quien necesitabas ser para recibirlo sin perderte en el intento. Porque la espera no solo cambia tus circunstancias, cambia tu esencia. Y lo que nace después de ese proceso ya no depende de las condiciones externas, sino de la fortaleza interior que aprendiste a construir en medio del silencio. Hay un punto en el camino en el que la espera deja de doler y empieza a transformarse en comprensión. No sucede de un día para otro, ni con una revelación celestial que todo lo aclara, sino poco a poco, como el amanecer que no llega de golpe, sino en matices. Es cuando, después de tanto resistir, aprendes que no todo lo que tarda es pérdida, ni todo lo que se retrasa te niega. Es cuando descubres que la fe no se trata de pedir y recibir, sino de permanecer, incluso cuando todo parece inmóvil. Hay una fuerza que nace cuando decides dejar de luchar contra lo inevitable. No hablo de rendirte, sino de confiar, de entender que el control es una ilusión con la que el ego se alimenta, que no puedes acelerar lo que aún necesita madurar, ni sostener lo que ya debe soltarse, porque la vida tiene su propio ritmo, y muchas veces nuestra ansiedad es la que la entorpece. Aprender a esperar es aprender a escuchar ese ritmo, a entender que la velocidad no siempre equivale a dirección. Nos obsesionamos con llegar rápido, pero no nos preguntamos si estamos yendo hacia dónde realmente queremos. Corremos detrás de metas impuestas, de validaciones externas, de esa idea de éxito que nos enseñaron a perseguir como si fuera sinónimo de plenitud. Y cuando no lo alcanzamos, sentimos que fracasamos. Pero ¿de qué sirve llegar antes si al hacerlo no te reconoces? ¿De qué sirve conseguir lo que anhelas si en el proceso perdiste la paz que te sostenía? La vida tiene una forma curiosa de enseñarte lo esencial. Primero te lo quita. Te deja a solas con lo que no puedes controlar. Te obliga a mirar hacia adentro, a conversar con tus sombras. No para castigarte, sino para depurarte. El alma no se fortalece con premios, sino con procesos. Y cada silencio, cada demora, cada puerta cerrada, tiene la función exacta de recordarte que no eres tú quien decide el ritmo, sino quien aprende a fluir con él. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no necesitas entenderlo todo para estar en paz, que no necesitas tener todas las respuestas para avanzar. La vida no te pide certezas, te pide disposición, te pide que sigas caminando, incluso cuando la ruta se desdibuja, que confíes en que cada paso, aunque parezca pequeño o confuso, te está llevando justo donde debes estar. La fe no siempre grita, a veces susurra, sigue. Y en medio de esa travesía, hay un instante en el que el corazón se aquieta, dejas de exigirle al universo que te explique y comienzas a observar. Te das cuenta de que el tiempo no te robó nada, te preparó, que lo que perdiste en realidad no te pertenecía, que lo que no llegó tal vez te habría herido, y entonces entiendes que la espera fue una forma de amor, aunque en su momento doliera como una herida abierta, porque a veces el amor más grande no se manifiesta en lo que Dios te da, sino en lo que te impide tener demasiado pronto. Lo que aún no llega no está negado, está siendo protegido. Lo que parece demora, en realidad, es un acto de cuidado. Es como el jardinero que no expone una flor al sol antes de que sus raíces sean lo bastante fuertes para sostenerla. No es crueldad, es sabiduría. No es ausencia, es atención. Y cuando logras ver la vida desde esa perspectiva, algo cambia en tu interior. Ya no vives persiguiendo resultados, vives cultivando propósito. Dejas de medir tu valor por lo que logras y comienzas a medirlo por la paz con la que caminas. Entiendes que no estás esperando a que el tiempo se mueva, sino que el tiempo está esperando que tú madures. Y ahí radica la magia de los procesos. Te preparan para no destruirte con lo que un día pediste tener.
Cada demora que soportaste sin rendirte ha sido una semilla. Cada lágrima que derramaste en silencio ha regado el terreno de lo que vendrá. Cada día en el que no tuviste fuerzas y aún así te levantaste, fue un ladrillo más en la construcción de una fe sólida. Y aunque aún no lo veas, estás más cerca de tu propósito de lo que imaginas. La espera no es una prisión, es una incubadora. Es el lugar donde la fe crece, donde el carácter se afina, donde la visión se aclara. Es el espacio donde aprendes a confiar en lo invisible, en lo que no puedes controlar, pero que sabes que tiene sentido. Porque cuando la promesa llegue, y llegará, ya no serás la misma persona que la pidió. Serás alguien más sabio, más consciente, más agradecido. Entonces mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuvo que ser así. Y ese entendimiento no nacerá del alivio, sino de la gratitud. Porque sabrás que todo lo que esperaste, cada silencio, cada pérdida, cada pausa, formaba parte del tejido invisible que hoy sostiene tu vida. Y comprenderás por fin que el tiempo nunca fue tu enemigo, fue tu maestro. Hay un momento en el proceso en el que la espera se transforma en propósito, no porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias la manera de mirarlas. Empiezas a entender que lo que parecía una pausa era en realidad una transición, una línea invisible que separa quién eras de quién estás destinado a ser. Ya no te inquieta tanto lo que falta, porque comienzas a comprender que lo que importa no es lo que recibes, sino en quién te conviertes mientras esperas. Cuando dejas de pelear contra el tiempo y aprendes a caminar con él, algo profundo ocurre dentro de ti. La ansiedad se disuelve poco a poco. La necesidad de tener respuestas inmediatas se apaga y aparece una calma extraña, una especie de certeza silenciosa. Es como si por fin entendieras que no todo debe resolverse, que algunas cosas simplemente deben vivirse, no con resignación, sino con apertura, no como quien se rinde, sino como quien confía. El alma humana tiene una tendencia a confundir control con seguridad. Queremos preverlo todo, anticipar cada movimiento, tener garantías antes de dar un paso. Pero la vida no ofrece contratos, ofrece caminos. Caminos donde la confianza vale más que el cálculo, donde la rendición no es derrota, sino inteligencia espiritual. Porque solo quien confía puede avanzar sin miedo, y solo quien acepta el misterio puede disfrutar del proceso. La madurez espiritual no llega cuando todo encaja, sino cuando eres capaz de seguir adelante aunque nada tenga sentido. Cuando eliges amar, aunque haya silencio. Cuando sigues sembrando, aunque no veas fruto. Cuando decides seguir creyendo, no porque lo sientas, sino porque lo sabes. Esa es la diferencia entre una fe inmadura, que necesita señales, y una fe madura, que se sostiene sola. A veces creemos que la espera nos aleja del destino, pero la verdad es que nos acerca más de lo que imaginamos. Cada paso que das, incluso los que parecen insignificantes, están trazando un mapa que solo podrás ver con claridad al final. Y aunque el proceso sea largo, cada día estás más cerca, no de la meta que imaginaste, sino del propósito real que fue escrito para ti. Porque el propósito no se trata de cumplir un sueño personal, sino de descubrir para qué fuiste creado y cómo tu vida puede impactar a otros. El dolor que te tocó vivir no fue un error, fue el fuego que quemó las capas que te sobraban. El silencio que tanto te frustró no fue castigo, fue entrenamiento. La soledad que creíste que te rompía, en realidad te estaba revelando. Y todo eso, lo que dolió, lo que perdiste, lo que no entendiste, fue parte del mismo proceso que te estaba preparando para el siguiente capítulo. Nada se desperdicia cuando aprendes a mirar con ojos de propósito. Incluso los tropiezos tienen sentido, porque a veces necesitas perderte para recordar el camino. Necesitas quedarte solo para escuchar la voz que habías silenciado. Necesitas que algo se rompa para descubrir tu verdadera fortaleza. La vida no te está castigando, te está puliendo, te está preparando para sostener aquello que un día pediste con lágrimas. Y en ese punto, cuando dejas de correr y eliges permanecer, descubres una verdad que lo cambia todo. La espera no era un espacio vacío, era el lugar donde estabas siendo formado. Porque el propósito no se alcanza, se encarna. No llega como un premio, se revela como una consecuencia de tu crecimiento. Entonces, lo que antes te desesperaba comienza a inspirarte. Lo que antes te dolía empieza a tener un sentido. Comprendes que no hay demoras, hay sincronías, que no hay retrocesos, hay reajustes, que no hay pérdidas definitivas, solo transformaciones necesarias. Y ahí, justo ahí,
te das cuenta de que la fe nunca fue un esfuerzo ciego, sino una forma de ver la vida con ojos nuevos. El que aprende a esperar con propósito no vive contando los días, vive aprovechando los instantes, porque ya no busca que el tiempo pase rápido, sino que cada momento valga. Ya no busca llegar antes, sino llegar listo, porque el éxito no está en alcanzar la meta, sino en llegar con el corazón intacto, con la paz completa, con el alma despierta. Así que no te impacientes, no quieras acelerar lo que aún te está formando. Recuerda que lo eterno no tiene prisa. Las promesas más grandes maduran en silencio. Los milagros más profundos no se anuncian. Se manifiestan cuando el alma está preparada. Y ese momento, cuando llegue, no te tomará por sorpresa. Sentirás que siempre estuvo destinado a ser así, porque lo que llega en su tiempo no entra como un rayo, entra como una certeza. Una certeza que no necesita explicación, porque al fin entiendes que cada segundo de espera fue parte exacta del plan. Entonces lo sabrás sin dudas. No fue demora, fue diseño. No fue silencio, fue dirección. No fue castigo, fue amor en su forma más paciente. Porque mientras tú contabas los días, la vida te estaba enseñando a contar de verdad lo que importa. Hay etapas en las que la vida parece ponerse en pausa, no porque se haya detenido, sino porque te está obligando a mirar con más profundidad. Todo a tu alrededor sigue en movimiento. Los días pasan, las personas avanzan, el mundo gira, pero dentro de ti algo te pide silencio, una tregua, una especie de descanso involuntario donde no puedes acelerar ni escapar. Al principio duele, te inquieta la sensación de no estar produciendo, de no estar haciendo lo suficiente. Pero si aprendes a quedarte ahí, si te permites escuchar lo que la quietud intenta decirte, empiezas a descubrir que no hay pausa sin propósito. Es en esos momentos donde la vida te despoja de lo superficial, donde se caen las máscaras que habías aprendido a sostener para sobrevivir. El éxito que una vez te definía ya no te llena. La aprobación que antes te calmaba ya no te alcanza. Es una etapa incómoda pero necesaria, porque hasta que no pierdes lo que creías que te daba valor, no descubres el valor real que siempre estuvo en ti. Lo que antes te movía deja de tener sentido y lo que parecía insignificante empieza a revelarse como esencial. El alma humana necesita pasar por esos vacíos para despertar. Nadie madura en medio de la comodidad. Nadie encuentra su propósito en un terreno llano y sin desafíos. Es en la incertidumbre, en la falta de respuestas, en las noches donde el silencio pesa más que cualquier palabra, donde se revela tu verdadera fortaleza. Porque la fe, cuando todo va bien, es simple esperanza, pero cuando el mundo se te cae encima y aún así eliges confiar, entonces se convierte en poder. Y es precisamente ahí, en medio de ese vacío, cuando comienzas a escuchar de verdad. No las voces externas que siempre te decían lo que deberías hacer, sino esa voz interna que habías aprendido a ignorar. Una voz que no grita, que no exige, que solo susurra: aquí estoy, contigo, incluso en la espera. Esa es la voz que nunca se apaga, la que te recuerda que la fe no necesita pruebas, solo presencia. A medida que pasa el tiempo, entiendes que no era una pausa, sino un llamado a reencontrarte contigo mismo, a limpiar tus intenciones, a soltar las expectativas que te mantenían encadenado. Y en ese proceso, algo empieza a florecer, una nueva claridad, una paz que ya no depende de los resultados, una fuerza que nace del simple hecho de estar vivo, de resistir, de continuar. Muchos creen que la fe se trata de esperar que Dios haga algo, pero la fe real se trata de permitirle hacerlo en ti, dejar que te transforme, que te refine, que te enseñe a mirar la vida con otros ojos. Y eso no se logra en la prisa, se logra en la quietud, en el tiempo en que todo parece suspendido. La fe no siempre abre puertas, a veces las cierra para redirigirte hacia caminos que no habrías considerado por miedo o por costumbre. Hay silencios que no son ausencia, son instrucción. Hay pausas que no son retroceso, son preparación. Lo que hoy se siente como estancamiento tal vez sea el punto exacto donde algo nuevo está germinando. Pero para verlo necesitas dejar de pelear con el proceso. Necesitas confiar en que incluso cuando no estás avanzando, estás creciendo. Porque el crecimiento no siempre se mide en movimiento. A veces se mide en comprensión, en madurez, en aceptación. Y llegará un momento, sin aviso, sin ruido, sin milagros visibles, en el que mirarás atrás y entenderás por qué tuviste que pasar por ese aparente vacío. Porque la pausa no fue pérdida, fue fundación.
Fue el espacio donde tus raíces se hicieron más profundas, donde aprendiste a sostenerte sin depender de nada externo. Y cuando vuelvas a moverte, ya no lo harás desde la necesidad, sino desde la plenitud. La verdadera fe no consiste en pedir menos pruebas, sino en aprender a ver lo divino dentro de las pruebas. No se trata de escapar del dolor, sino de atravesarlo con la certeza de que hay un propósito detrás. No hay crecimiento sin resistencia, ni propósito sin espera. La paciencia no es debilidad, es una forma de sabiduría. Es entender que no todo lo valioso llega cuando lo deseas, sino cuando estás preparado para sostenerlo. Así que si sientes que estás detenido, no te desesperes. No te compares con los que avanzan más rápido. No todo movimiento es progreso. A veces, los que corren más se pierden primero. La vida tiene un ritmo perfecto y si hoy estás en pausa, es porque algo en ti está siendo moldeado. Permítelo. Respira, suelta, porque justo cuando creas que no pasa nada, todo estará ocurriendo dentro de ti. Y cuando vuelvas a caminar, ya no serás el mismo. No porque el camino haya cambiado, sino porque tú lo mirarás distinto, con más calma, con más fe, con más verdad. Entenderás que no se trataba de llegar, sino de aprender a habitar el proceso, porque la pausa nunca fue el final, fue el punto exacto donde empezó tu transformación. Hay un instante en la vida en el que entiendes que la fe no consiste en esperar milagros, sino en convertirte tú mismo en uno. No por arte de magia ni por una revelación divina que lo cambia todo, sino por la transformación silenciosa que ocurre cuando decides seguir adelante, incluso sin entender. Es en ese momento cuando la fe deja de ser una teoría y se convierte en una forma de vivir, una manera de respirar entre el caos, un lenguaje que solo entienden aquellos que han aprendido a resistir sin perder la ternura. A veces creemos que tener fe significa no sentir miedo, no dudar, no flaquear. Pero la fe verdadera no anula tus emociones, las abraza, las atraviesa y las transforma. Tener fe es temblar, pero seguir. Es llorar, pero no rendirse. Es mirar al cielo sin respuesta y aún así seguir caminando. Porque hay un tipo de fortaleza que no se ve, pero que sostiene. Y esa fuerza nace cuando te atreves a creer, no porque tengas pruebas, sino porque ya no soportas vivir sin esperanza. El alma se vuelve sabia cuando aprende a leer los silencios de Dios como enseñanzas, no como abandonos, porque no todo silencio es distancia. Algunos son protección. Hay puertas que no se abren porque detrás hay algo que podría destruirte. Hay caminos que no se muestran porque aún no sabrías transitarlos. Y hay bendiciones que se demoran porque primero necesitas aprender a cuidarte de ti mismo. Dios no te oculta cosas, te prepara para recibirlas. Cuando entiendes eso, la ansiedad pierde poder, dejas de correr detrás de todo y comienzas a observar cómo todo llega en su momento. Ya no vives desde la urgencia, sino desde la confianza. La vida empieza a tener un ritmo distinto, menos ruido, menos prisa, menos exigencia. Aprendes a valorar el proceso tanto como el resultado. Y descubres que las cosas más hermosas no llegan por empuje, sino por madurez. Hay quienes viven toda su vida esperando señales para actuar, pero las señales no siempre vienen del cielo. Muchas veces vienen del alma, vienen en forma de paz. La paz es la confirmación más clara de que estás en el camino correcto. Si algo te roba la calma, no importa cuán brillante parezca, no es para ti. Lo que viene de Dios nunca llega envuelto en angustia, ni en culpa, ni en confusión. Lo que viene de Él siempre trae descanso, aunque desafíe tu lógica. Y aunque la espera sea larga, hay algo sagrado en seguir creyendo. Cada día que eliges no rendirte, estás diciendo al universo que confías en su ritmo. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás rompiendo una cadena invisible, porque la fe no solo mueve montañas, mueve la dirección de tu propia alma, te lleva de la desesperación a la serenidad, del control al descanso, del ruido a la claridad. Los días de incertidumbre no son castigo, son entrenamiento. Estás aprendiendo a escuchar más allá de las palabras, a percibir más allá de la vista, a caminar más allá de tus fuerzas. Y es ahí, en esa caminata incierta, donde tu carácter se forja. Lo que antes te habría derrumbado, ahora te fortalece. Lo que antes te hacía dudar, ahora te enseña a observar. Aprendes que la fe no cambia las circunstancias, te cambia a ti dentro de ellas. Y es curioso, cuanto más confías, más liviano se vuelve el camino.
no porque las dificultades desaparezcan, sino porque tu corazón aprende a no resistirse a lo que no puede controlar. Dejas de luchar contra la vida y comienzas a caminar con ella. Aceptas que no todo necesita explicación, que no todo lo que duele está mal, que incluso las demoras y los vacíos tienen un papel preciso en tu historia. Cuando uno mira atrás después de una larga espera, no ve solo lo que consiguió, ve quién se volvió en el proceso. Comprende que cada silencio fue una respuesta en otro idioma, que cada pérdida fue una enseñanza, que cada lágrima tenía una razón que solo el tiempo podía revelar. Y entonces te das cuenta de algo. Nunca estuviste detenido, solo estabas siendo moldeado. La fe madura te enseña que no hay enemigos más grandes que la impaciencia y la desesperanza. La impaciencia te roba la claridad y la desesperanza te ciega ante lo que ya está floreciendo. Pero quien sabe esperar en calma se vuelve imparable. No porque todo le salga bien, sino porque ya no necesita que todo salga bien para seguir creyendo. Esa es la verdadera libertad. La de tener paz incluso cuando el resultado sigue siendo incierto. Así que no corras, no intentes acelerar lo que necesita su propio ritmo. La fe no florece bajo presión, florece en la confianza. Cada demora tiene su propósito, cada obstáculo tiene su enseñanza. Cada paso que das, aunque no lo entiendas, te está acercando a lo que pediste. No dejes que la prisa te robe la profundidad de este proceso. Estás siendo preparado, no castigado. Y cuando llegue el momento, porque llegará, no necesitarás señales para saberlo. Lo sentirás. No será un golpe de suerte, ni una coincidencia. Será la confirmación de que todo lo vivido tenía sentido. Entenderás que la fe no te llevó más rápido, te llevó más hondo. Que no te dio atajos, te dio raíces. Y que al final no se trataba de alcanzar algo, sino de convertirte en alguien. En la persona que ya no teme al tiempo, ni al silencio, ni a la espera. Porque aprendió que en cada una de esas cosas también habita Dios. Hay un momento en la vida en el que ya no buscas respuestas rápidas, ni promesas que calmen el miedo, ni certezas que te adormezcan. Empiezas a entender que la paz no llega cuando todo se acomoda, sino cuando aceptas que el caos también tiene su propósito. Aprendes a soltar la obsesión de entenderlo todo y te descubres más libre, más liviano, más real, porque cuando dejas de pelear con la vida empieza a hablarte. Y lo hace sin gritos, sin milagros estruendosos, sin señales extraordinarias. Te habla con sutilezas, una conversación, un silencio, una intuición que no puedes explicar, pero que reconoces como verdad. Y ahí, en esa nueva quietud, te das cuenta de que el dolor nunca fue el enemigo. El verdadero enemigo fue siempre la resistencia, esa necesidad constante de controlar, de acelerar, de evitar sentir. Pero la sanación no llega escapando del dolor, llega atravesándolo. No puedes curarte de lo que te niegas a mirar. No puedes avanzar mientras insistas en no sentir. El alma no sana con olvido, sana con presencia. Sana cuando dejas de huir de lo que duele y te atreves a escucharlo, a preguntarte qué intenta enseñarte, qué parte de ti aún necesita comprensión. El sufrimiento, por cruel que parezca, tiene un papel que ningún otro maestro puede ocupar. Te desnuda, te obliga a soltar los disfraces. Te dejas solo contigo, sin decoraciones, sin discursos, y ahí, en esa intemperie, empiezas a ver quién eres realmente. No el que aparentas, no el que intentas ser, sino el que sobrevive incluso cuando todo se derrumba. Es incómodo, sí, pero es también profundamente revelador, porque nada te acerca más a tu verdad que aquello que te rompe las certezas. Hay heridas que no se curan rápido porque no deben cerrarse sin dejar enseñanza. Intentamos taparlas, disimularlas, fingir que ya no duelen, pero el alma tiene su propio ritmo para sanar. No se trata de olvidar, sino de transformar. No de borrar el pasado, sino de resignificarlo. Cada lágrima, cada pérdida, cada decepción contiene un mensaje oculto que solo se revela cuando te atreves a observar sin resentimiento. Entonces descubres que lo que parecía ruina era cimiento, que lo que creíste que te estaba destruyendo en realidad te estaba preparando. El dolor es un lenguaje que la vida usa para despertarte, no para castigarte, sino para recordarte lo esencial. Nos dormimos en la comodidad, en la rutina, en la aparente estabilidad. Nos acostumbramos a sobrevivir, no a vivir, y cuando eso ocurre, la vida con su sabiduría feroz a veces te sacude, te quita lo que creías indispensable, te deja a oscuras y te obliga a mirar
hacia adentro, no para castigarte, sino para invitarte a comenzar de nuevo con más verdad y menos miedo. Hay cicatrices que duelen al tocarlas, pero que cuentan historias de supervivencia. No te avergüences de ellas. Las heridas son la prueba de que te atreviste a sentir, de que fuiste valiente. Y aunque el mundo premie la perfección, la belleza más profunda habita en lo roto, porque lo roto deja entrar la luz. Las personas que han sufrido y aprendido a sanar sin volverse amargas poseen una mirada distinta, una compasión que no se finge, una paz que no depende de las circunstancias. Sanar no es regresar a lo que eras, es avanzar hacia una versión de ti más consciente. No puedes volver al punto en que todo era simple, porque ya no eres el mismo. El dolor cambia la forma en que ves, en que amas, en que crees. Y aunque al principio parezca que te robó algo, con el tiempo entiendes que en realidad te dio profundidad. Te enseñó a mirar con ternura lo que antes juzgabas, a agradecer lo que antes dabas por hecho, a reconocer lo frágil que eres y, aún así, a seguir de pie. Pero sanar no significa olvidar lo que pasó, sino dejar de permitir que te defina. Es recordar sin revivir, es mirar la herida y ver aprendizaje en lugar de rencor. Es soltar la culpa, el orgullo, la necesidad de entender por qué todo ocurrió como ocurrió. Porque la verdad es que hay cosas que jamás tendrán una explicación lógica. No porque no la haya, sino porque pertenece a otro plano, uno que solo puede comprenderse con el corazón. Y en ese punto, cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar sentido, algo cambia. Ya no preguntas ¿por qué me pasó esto?, sino ¿para qué? Y esa pequeña diferencia de palabras cambia todo. Porque el por qué te ata al pasado, pero el para qué te impulsa al futuro. El por qué busca razones, el para qué busca propósito. Y cuando encuentras ese propósito, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Entonces miras atrás y, sin negar lo que dolió, eres capaz de agradecerlo. No porque haya sido justo, sino porque te reveló, te mostró tu capacidad de resistir, tu poder de reconstruirte, tu habilidad de volver a amar aun cuando creías que ya no podrías. Y esa gratitud no es conformismo, es sabiduría, es el reconocimiento de que cada herida fue una puerta, que cada pérdida te llevó a un lugar más auténtico. Así es como el dolor deja de tener poder sobre ti, no porque desaparezca, sino porque ya no gobierna tu historia. Aprendes a caminar con tus cicatrices, no como cargas, sino como mapas. Cada una te recuerda un lugar donde caíste, pero también un lugar desde el que te levantaste, y en esa memoria vive tu verdadera fortaleza. El sufrimiento no te define, te revela. No te quita valor, te muestra cuánto vales, no te deja roto, te deja más humano, porque solo quien ha atravesado la oscuridad aprende a reconocer la luz sin miedo a perderla. Y ese aprendizaje, ese equilibrio entre lo que duele y lo que enseña, es lo que convierte la vida en algo sagrado. No porque sea perfecta, sino porque incluso entre ruinas sigue floreciendo. Llega un momento en el camino en el que ya no se trata de sanar, sino de avanzar. Cuando por fin entiendes que no puedes quedarte toda la vida revisando tus heridas, buscando explicaciones, esperando que todo encaje. Hay un punto en el que la introspección se convierte en refugio, y si no tienes cuidado, ese refugio se vuelve una cárcel. Sanar no es quedarse eternamente mirando el pasado, es aprender a caminar con él sin que te arrastre. Es aceptar que lo que ocurrió no puede cambiarse, pero sí puede transformarte. Y cuando lo haces, cuando dejas de pedirle al dolor que te devuelva algo que ya no existe, la vida empieza a moverse de nuevo. Porque la sanación no es el final de la historia, es apenas el inicio de otra. Una más consciente, más lúcida, más real. Pero para llegar ahí, debes atreverte a soltar la identidad que el dolor te dio. A veces nos acostumbramos tanto al sufrimiento que empezamos a construir nuestra personalidad alrededor de él. Lo usamos como escudo, como excusa, como explicación para no arriesgarnos otra vez. Decimos que estamos curando, pero en el fondo seguimos aferrados a la herida porque ya no sabríamos quiénes somos sin ella. Sin embargo, llega el día en que entiendes que quedarte en la herida es seguir permitiéndole al pasado escribir tu presente. Y ese despertar duele porque implica responsabilidad. Implica dejar de culpar a la vida, a los demás, incluso a Dios, y mirarte con honestidad. Preguntarte, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? ¿Qué parte de mí sigue esperando algo que ya no va a suceder? El crecimiento no ocurre cuando todo mejora, sino cuando eliges avanzar aunque nada haya cambiado.
es decidir que tu historia no terminará en el mismo punto donde te rompiste. La libertad llega cuando dejas de esperar que la vida te devuelva lo que perdiste y comienzas a construir con lo que queda. A veces lo que queda parece poco, pero es suficiente. Un corazón que late, una mente que piensa, una esperanza que aún respira, incluso en los días más grises. Eso basta para empezar. El nuevo comienzo no llega como un milagro externo, llega como una decisión interna. Llega cuando eliges mirar hacia adelante sin negar lo que dolió, pero sin dejar que lo que dolió te defina. El alma se renueva cuando entiendes que el propósito no está en lo que logras, sino en cómo caminas. Cuando dejas de medir tu valor por resultados y comienzas a medirlo por presencia. Y es entonces cuando descubres una verdad que cambia todo. La paz no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de no perderte dentro de él. Ya no necesitas controlar el rumbo, solo necesitas confiar en tu dirección. Hay un poder inmenso en volver a empezar, aunque nadie lo note, aunque el mundo no te aplauda. Volver a empezar es un acto de valentía silenciosa, una declaración de independencia emocional. Es mirar tus ruinas sin vergüenza y decir, de aquí también se puede construir. No necesitas tener un plan perfecto, solo la disposición de no quedarte donde ya no creces. Y mientras avanzas, empiezas a darte cuenta de algo que el dolor no te permitió ver antes, que no todo lo que se fue debía quedarse, y no todo lo que llega tiene que quedarse para siempre. La vida no se trata de retener, sino de fluir, de permitir que lo que tenga que llegar, llegue, y que lo que tenga que irse, se vaya sin rencor. Aprender a vivir en ese equilibrio es uno de los mayores actos de sabiduría. Entonces descubres que la fe ya no es una espera pasiva, sino una confianza activa. Ya no pides señales, las reconoces. Ya no temes el silencio, lo habitas. Ya no persigues promesas, las encarnas. Empiezas a entender que Dios no siempre actúa cambiando tus circunstancias. A veces actúa cambiándote a ti, y eso es aún más poderoso, porque cuando tú cambias, todo lo que te rodea también se transforma. La vida no vuelve a ser como antes, y está bien. No tiene que serlo. Las cosas no vuelven a su lugar, se reacomodan en uno nuevo. El propósito no es recuperar lo perdido, sino construir algo más auténtico con lo que aprendiste. Porque la madurez no se mide por la cantidad de respuestas que tienes, sino por la serenidad con la que aceptas las preguntas que aún no sabes responder. Avanzar no significa olvidar, significa agradecer. Agradecer incluso lo que no entendiste, incluso lo que te dolió, incluso lo que creíste que te rompía, porque ahora sabes que te construía. Agradecer es un acto de fe, una forma de decir, aunque no lo vi en su momento, confío en que todo tenía sentido. Y esa confianza te libera de la necesidad de tenerlo todo claro. Cuando aprendes a agradecer lo que te formó, la vida deja de ser una sucesión de pruebas y se convierte en una cadena de propósitos. Ya no vives esperando el milagro. Te das cuenta de que tú eres el milagro. Tu capacidad de recomenzar, de confiar otra vez, de amar sin miedo, de seguir de pie después de tanto. Eso es lo sagrado. Así que sigue, sin prisa, pero sin pausa. No mires atrás buscando lo que ya cumplió su ciclo. No vivas deseando que todo sea como antes. Lo que viene no necesita parecerse a lo que fue para ser hermoso. Confía en el proceso, porque cada paso que das, aunque no lo sepas, está escribiendo la versión más plena de tu historia. Y un día, cuando mires atrás, no verás ruinas, verás raíces. Verás que cada espera, cada pérdida, cada silencio te estaba preparando para habitar la vida sin miedo. Hay un punto en el camino donde la vida deja de ser una sucesión de pruebas y empieza a sentirse como una conversación. Ya no se trata de ganar o perder, de acertar o fallar, sino de escuchar, de leer entre líneas, de entender que detrás de cada giro inesperado hay una voz que te está guiando, aunque a veces lo haga en silencio. Y en ese momento de claridad, descubres que no estás solo, que nunca lo estuviste, solo que estabas demasiado ocupado resistiéndote para notarlo. Porque la vida no siempre habla en palabras, a veces lo hace a través de las demoras, de los encuentros, de los finales que no esperabas. Te habla en la sincronía de los detalles, en la calma repentina que llega justo cuando ibas a rendirte, en esa intuición que no sabes explicar, pero que te salva una y otra vez. La vida, si aprendes a escucharla, es un maestro paciente. Te da la misma lección una y otra vez hasta que decides entenderla.
Y entender no significa tener todas las respuestas. Entender es reconocer el sentido, incluso dentro del misterio. Es aceptar que hay cosas que no vas a poder controlar y que eso también está bien. Cuando por fin lo asumes, cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar, empieza una paz que no depende de circunstancias, sino de comprensión. Ya no vives esperando que la tormenta termine. Aprendes a bailar bajo la lluvia. Ese cambio de perspectiva lo transforma todo, porque cuando dejas de ver los desafíos como castigos y comienzas a verlos como maestros, la vida se vuelve más liviana. Ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿para qué me está preparando esto? Y entonces, de pronto, lo que dolía se vuelve sabiduría. Lo que parecía pérdida se convierte en espacio. Lo que sentías como oscuridad se revela como protección. Cada situación que enfrentas tiene un propósito que a veces solo se revela después de la herida. No hay paso inútil, ni error que no deje huella, ni caída que no enseñe. Pero el aprendizaje depende de tu disposición a mirar distinto. Si insistes en ver todo como injusticia, vivirás con el corazón cerrado. Pero si eliges mirar con ojos de propósito, el mundo se vuelve aula y tú te conviertes en alumno de tu propia historia. Y es ahí donde la fe madura. Ya no como un acto de esperar milagros, sino como una manera de vivir atentos. Creer no es cerrar los ojos y desear que todo salga bien, es abrirlos y saber que incluso si no sale como esperabas, saldrá como debe. Es entender que lo divino no siempre cambia tus circunstancias, pero sí te cambia a ti dentro de ellas. Y ese cambio interno, esa fortaleza silenciosa, vale más que cualquier resultado. Hay una serenidad que llega cuando te reconcilias con el ritmo de la vida, cuando dejas de correr y te permites simplemente estar. Empiezas a ver belleza en lo simple, en un amanecer sin expectativas, en una conversación honesta, en el silencio que ya no asusta. Descubres que no necesitas tanto como creías, que el alma no se nutre de lo que acumulas, sino de lo que comprendes. Y comprender no es acumular conocimiento, sino aprender a mirar con gratitud lo que ya tienes. A veces pensamos que el propósito es un destino lejano, una meta brillante al final del camino. Pero el propósito no está allá, está aquí. Está en la forma en que amas, en cómo tratas a los demás, en la manera en que decides levantarte cada mañana, incluso cuando nadie te mira. Está en las pequeñas fidelidades diarias, en la constancia silenciosa, en seguir sembrando aunque el suelo parezca árido. El propósito no se busca, se vive. Y cuando empiezas a vivirlo, algo dentro de ti se alinea. Las piezas que antes parecían dispersas comienzan a encajar. Ya no necesitas forzar, porque comprendes que lo que es para ti no requiere manipulación. La vida fluye mejor cuando confías, cuando sueltas la idea de tener que entenderlo todo. La fe no es una respuesta, es una manera de sostenerse. En medio de todo ese proceso, también descubres el poder del agradecimiento. No el que se pronuncia con los labios, sino el que nace del alma. Agradecer no es negar el dolor, es reconocer que incluso en él hubo luz. Es decir, no fue fácil, pero fue necesario. Es entender que cada paso, incluso los torcidos, te trajo hasta aquí, y que aquí, en este presente imperfecto, hay una paz que no habías conocido antes. Porque la madurez espiritual no llega con años, llega con aceptación, con la capacidad de ver belleza en lo incompleto, con el entendimiento de que la vida no te debe nada, pero te lo da todo si sabes observar. Aprendes a ver milagros donde antes solo veías rutina. Un día te descubres respirando sin prisa, caminando sin miedo, amando sin condiciones. Y ahí te das cuenta de que ya no buscas certezas, solo verdad. Y la verdad es esta: que todo lo que parecía caos te estaba ordenando, que todo lo que te dolió te estaba fortaleciendo, que todo lo que perdiste te estaba preparando para recibir lo que realmente necesitabas. No hubo errores, solo rutas distintas. No hubo demoras, solo sincronías perfectas. No hubo silencios vacíos, solo enseñanzas disfrazadas. Al final, el propósito no era llegar a un destino, sino aprender a habitar el viaje con conciencia, porque la vida no se mide en los logros que consigues, sino en la paz con la que caminas. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, ya nada te asusta, ya nada te falta, porque descubres que el milagro nunca estuvo afuera, siempre fuiste tú.